Bienvenidos a la tercera sesión de esta Escuela Virtual de Periodismo Cultural. Em, y quería empezar la presentación de hoy recordando que hoy 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para poner fin a la impunidad en crímenes contra periodistas. Eh, es una fecha, como dice aquí en el póster, una fecha dedicada a la memoria y la búsqueda de justicia. Dicen que según la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, entre 1977 y 2021 han habido 162 periodistas asesinados en este país, una de las cifras más grandes del mundo, junto con México y con los países africanos, ¿no? Entonces, preocupante la situación para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión en este país. Y el 80%, el 78.8%, pues siguen en la impunidad. ¿Por qué quería empezar con esto? Porque digamos que hoy quiero hablar un poco sobre redes sociales y sobre lo que implica, digamos, el ejercicio del periodismo a partir de las redes sociales como un campo en disputa, como un campo de combate, diría yo, ¿no? Entonces sigo aquí. Entonces vamos a hablar del periodismo cultural. El periodismo cultural, digamos que hablábamos de que es el periodismo que se dedica como a la difusión, al acercar al público las manifestaciones culturales de las comunidades, las manifestaciones culturales de los jóvenes, de los ancianos, en general las manifestaciones culturales que sean, cómo hacer que, digamos que la pregunta del periodismo cultural es que reconozcan, se difundan y, y pues como que eso, lleguen a los medios masivos de comunicación. Digamos que yo quisiera dar como unos consejos o como lo que sería el ejercicio del periodismo cultural. Entonces el primer punto sería: el periodista cultural es un cazador de tendencias. Listo, entonces aquí yo coloco una imagen de dos películas, o dos series más bien, porque no son películas, dos series que ya es como bien reconocidas. Si ustedes ven en el lado izquierdo, pues está un personaje de La Casa de Papel. En el otro lado tenemos los personajes de esta serie, El Juego del Calamar, ¿no? Entonces eso es lo que uno llamaría las tendencias culturales, ¿no? También coloco, digamos que esta imagen de cantantes famosos de K-pop, de género musical, que ha dado tanta pelea entre los jóvenes, ¿no? Que se ha vuelto tan popular entre los jóvenes de todo el mundo. Entonces, el periodista cultural tiene que estar pendiente de qué es la tendencia, independientemente de que uno asuma que es la moda o que está creada por medios de comunicación o que es una moda artificial. Finalmente, digamos que en ese ejercicio uno tiene que decir, bueno, es lo que es la tendencia que tiene ahorita la cultura y es nuestro objeto de investigación. Entonces es como lo primero, definir que nuestro objeto de comunicación está dada por la cultura y la cultura está atravesada por múltiples contradicciones, por múltiples tendencias, y hay que saber cuáles son esas tendencias, ¿no? Entonces yo anotaba, permítanme un momento. Uno define las artes tradicionales, las bellas artes, ¿no? Las 7 bellas artes. Decíamos, está la música, está el teatro, está la literatura, está la pintura, está el cine, la danza, los títeres, la fotografía, lo que uno conoce como arte, ¿no? Como manifestaciones culturales. Digamos que uno asume que eso es el objeto del periodismo cultural. Pero hay que notar, por ejemplo, que en los años 80, el rap, el graffiti, la danza urbana no eran consideradas expresiones culturales importantes, eran consideradas como
periodistas culturales los que le dieron ese reconocimiento y los que lograron que estas manifestaciones fueran consideradas como parte de la cultura, ¿no? Entonces el trabajo de los artistas, el trabajo de los periodistas y el trabajo de los críticos se vuelve importante porque amplían el rango de lo que se considera cultura. Lo mismo pasó, digamos, por ejemplo, con la pintura abstracta de los años 50, de los años 40, o con muchas de las manifestaciones artísticas que fueron de vanguardia en los años 20, en los años 30, eh, digamos que no entraban dentro de lo que se conocía como cultura, y fue el trabajo de los periodistas en los periódicos y fue el trabajo de los críticos culturales como al dar a conocer y al reconocer estas manifestaciones culturales que venían de la calle, que venían del gueto, incluso artísticos, pero que no se habían masificado. Entonces fue ese trabajo el que permitió que esto empezara a considerarse como cultura. Entonces, ahí está el trabajo también de los periodistas y de los críticos artísticos, ¿no? Ampliar el rango de la estética, ampliar el rango de lo que se considera una experiencia estética. Digamos que, por ejemplo, el siglo XXI que nos trajo, el siglo XXI nos ha traído una cantidad de productos culturales que aún están ahí como que no sabemos qué son, ¿no? Que no sabemos dónde ubicarlos, si en el entretenimiento, si en el show, si en la cultura, si en el arte, si en los medios masivos, por ejemplo, las series televisivas, ¿no? Las series televisivas que se convierten en tendencia y que son como un fenómeno cultural bien interesante. Digamos que series como Chernobyl, como El Capo. Entonces, digamos que uno como periodista cultural, como crítico de la cultura, como persona interesada en difundir esto, tendría que mirar estos fenómenos y decir, bueno, ¿cómo le recomendamos a la gente que está ahí con su Netflix ver una buena serie? ¿Cómo le recomendamos a la gente que vea las series y que se interese como por eso? ¿Y cómo entendemos ese fenómeno, por ejemplo, de las series televisivas? Otra cosa, por ejemplo, son los videojuegos, ¿no? El mercado de los videojuegos y la crítica de los videojuegos y digamos que los comentarios de los videojuegos se han convertido en un género cultural bien interesante que hoy marca tendencia. Entonces, a veces uno digamos que por su edad o por un poco, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el arte virtual, con esto de la pandemia y todo esto digamos que del auge de la virtualidad, hay todo un género artístico nuevo que está en las videoesculturas, en las instalaciones sonoras, en el multimedia, en la robótica, en la animación, en el mapping. En todo esto se están generando una serie de manifestaciones que van a ser bien importantes como de reconocer. ¿Y por qué es importante también? Porque sobre esto hay poca teoría. Digamos, si uno va a hablar de literatura, si uno va a hablar de teatro, si uno va a hablar de fotografía, la cantidad de libros, la cantidad de artículos, la cantidad de reseñas es inmensa, ¿no? Pero si uno va a hablar de bioscultura, si uno va a hablar de es menos el conocimiento, es menos la teoría, son menos los conceptos que se ha generado, y eso porque digamos que le abre la posibilidad al periodista, le abre la posibilidad al crítico de crear y de empezar a generar como conocimiento, a generar discursos nuevos, ¿no? Interesantes sobre el arte. Qué más objetos ha traído estas nuevas tendencias, los contenidos en plataformas, los posts de Facebook, el Twitter, el TikTok? Todo eso puede considerarse como objeto cultural, y al ser objeto cultural, pues puede considerarse como para ser tratado a través del periodismo. El arte corporal, la moda, el tatuaje, el body paint, el performance, ¿sí? Entonces digamos eso, como desde el periodismo reconocemos y empezamos como a entender qué significa culturalmente este nuevo siglo, ¿no? Cómo el arte se está transformando. Un segundo consejo, busquemos otras formas de contar la cultura. Entonces yo coloqué aquí dos caricaturas de uno de los personajes preferidos, que es Mafalda, el autor Quino. Entonces la primera, basta de censu, la que está a la izquierda, basta de censu, o se le acabó la pintura, o no putermi por razones que son del dominio público.
Entonces, ¿cómo hablamos de la cultura? Por ejemplo, a través de de la caricatura. No necesitamos escribir 10 páginas, no necesitamos necesariamente hacer una investigación de varios meses y reconocer todo, ¿no? Quizás una imagen muy sencilla puede estarnos dando mucho sobre la cultura o sobre alguna manifestación cultural en específico, ¿no? Y no solo desde la seriedad, sino también desde lo cómico, desde lo gráfico, desde lo visual. Listo, y en la otra caricatura, entonces hay toda una crítica cultural ahí, o sea, toda una crítica a lo que es el medio cultural o el medio o la sociedad, cómo ve la sociedad la cultura. Cuando sea grande quiero una fan, no, pero va a salir sin vestido. Es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene raza. Entonces ahí está Mafalda. Entonces busquemos nuevas formas de contar la cultura, ¿no? Entonces, si ahí hablábamos de unos medios tradicionales, la prensa fue el primero, ¿no? En el siglo XVII, en el siglo XVIII, el siglo XIX, la prensa, y a través de la prensa, pues los magazines literarios y la prensa literaria, ahí encontramos como los inicios de lo que fue el periodismo cultural. Después llega la radio y la televisión, que fueron los medios hegemónicos en el siglo XX y que generaron una serie de formas tradicionales de acercarse a la producción cultural, ¿no? Entonces empezábamos con la reseña, con el artículo, con la crónica, con los medios, digamos que los llamamos tradicionales, pues había unas formas tradicionales de acercarse a estos medios para contar la cultura. Con esto de las nuevas tendencias y de las nuevas plataformas y todo lo que trae la revolución digital, entonces tenemos las nuevas plataformas, ¿no? El Facebook, el YouTube, el Twitter, el TikTok, el WhatsApp, el Instagram, el Telegram. Y uno de los grandes errores que ha tenido los periodistas y que hasta ahora, digamos, como que empiezan a darse cuenta, y los periodistas culturales también, es tratar de meter todas estas formas tradicionales del reportaje, de la crónica, de la entrevista, del artículo, y tratar de meterlos en estas nuevas plataformas como si se tratara solo de traspasar un contenido. Y digamos que eso ha fallado. Eso ha fallado porque una cosa, digamos, es un periódico de circulación diaria escrito y otra cosa es 30 minutos en la televisión y otra cosa es una historia de Instagram, ¿no? Entonces, si pensamos en que hay unas nuevas formas de comunicarse, tenemos que pensar que hay otras nuevas formas de generar ese periodismo. Y lo interesante es esto, lo interesante es que esos formatos, esos nuevos lenguajes para hablar del arte virtual, para hablar de lo que está pasando en la cultura en estos momentos, esas nuevas tendencias que son hipertendencias, que son tan masivas, que son tan veloces, pues no hay un lenguaje. Entonces, es una dificultad, pero también es una posibilidad, ¿no? Claro. Entonces, una posibilidad, bueno, utilicemos las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías. Está aquí este payaso viejito, pues tomándose unas selfies aquí con su celular. Entonces, ¿de qué hablamos? De cuando hablamos, digamos que uno carga un aparato en su bolsillo que envidiaría a cualquier periodista del siglo XX, que es un celular, ¿no? Entonces, el llamado es a, si vamos a hacer una crónica escrita, pues tomemos fotos, y si vamos a hacer una entrevista, pues grabémosla también, ¿no? No importa, digamos, que no tengamos las herramientas técnicas para hacer una grabación perfecta, para tomar la foto ideal, o para hacer es, pero empecemos a utilizar el conocimiento que uno puede tener ahí, al mandar una fotografía, al grabar esto, pero entonces como ser más conscientes de esa utilización que hacemos de la tecnología en aras de hacer el periodismo cultural. Entonces, digamos que aprovechar lo instantáneo, no solo la imagen, sino también la realidad virtual y las experiencias inmersivas, que es todo lo que habla ahorita, todo el carreto que hay ahorita con el metaverso y todo esto. Entonces, son cosas que tenemos que empezar como a reconocer, ¿no? Los lenguajes cortos y simplificados, lo lúdico que está, por ejemplo, en los bailes de TikTok, ¿no? No tengo cuenta de TikTok, pero hay gente que está trabajando la difusión cultural desde una participación, ¿no?
¿Cómo hacemos un recorrido cultural? ¿Cómo ubicamos los museos? ¿Cómo ubicamos los teatros que hay en una comunidad, ¿no? ¿Cómo le decimos a la gente que, digamos, en su vida ha ido al Teatro Colón? Y lo primero es ubicarlo, ¿no? Georreferenciación. Todas estas herramientas, cómo empiezan a servirnos para el periodismo cultural, para el ejercicio que queremos hacer, ¿no? Y el último consejo es hablemos de lo que no nos gusta. Entonces pongo aquí una imagen de como una caricatura de DJ Balvin y de su nuevo álbum, Perra. Entonces, digamos, uno puede tener como sus referentes culturales y decir, DJ Balvin es alguien que no me interesa. Pone a ver toda la discusión y el tema de la discriminación y el tema del sexismo y de todo eso fue importante para que incluso llegaran a bajar digamos que llegar a bajar el video de una estrella como DJ Balvin de YouTube no es una cosa, a mí no me parece una cosa menor. Y eso fue gracias a toda una discusión social que se fue dando, ¿no? Que llegó a ser importante y que puso sobre la mesa muchos temas de nuestra cultura y de nuestra cultura machista y de lo que estamos, de la cultura mercantilista y del mercado y de qué es lo que estamos vendiendo y qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Y finalmente, el periodismo cultural es para eso, para colocar sobre la mesa las discusiones importantes que creemos que deben estar ahí. Y muchas de lo que es eso. Miremos las nuevas tendencias, busquemos nuevos lenguajes, eh, utilicemos nuevas plataformas, aprendamos a utilizar esas plataformas, no les tengamos miedo, digamos que, y hablemos de eso que no nos gusta también. Ahora bien, yo tampoco soy ¿cómo se llamaría eso? Un digamos que yo no creo que la tecnología lo defina todo. Y yo no creo que la tecnología sea el mundo utópico, ese mundo utópico que nos quieren como mostrar. Entonces, yo coloqué aquí como la contracara. Y es que yo parto de que las redes sociales y la comunicación en ese mundo, en ese nuevo mundo de las plataformas y de la comunicación virtual es un campo. ¿Por qué? Porque tiene que 60-70% de la población, pues digamos que si no tienen acceso al agua, si no tienen acceso a la electricidad, si no tienen acceso incluso a la alimentación, pues digamos que el acceso a las redes y el acceso a la tecnología es mínimo, sigue siendo una minoría, a pesar de que sea una minoría de 1.000 millones de personas o de 1.000 millones de personas las que se conectan a diario a Facebook, sigue siendo una minoría si la comparamos con el total de la humanidad. Y tenemos que partir de que hay un monopolio, de que hay un monopolio del mercado y de que Facebook y Twitter y Instagram y esto son lo principal para ellos es que ellos viven de la publicidad, de vender datos, de generar un mercado y se han convertido en una herramienta de vigilancia. Entonces, de la defensa, ¿no? El Ministerio de Defensa utilizó este dinero para simular un ciberataque y después generar toda una campaña de desprestigio contra el paro nacional, ¿no? Entonces, eso muestra finalmente que ahí está el monopolio de las redes sociales, pero también está la contracara. Entonces, ¿cómo nos metemos en ese campo de disputa? ¿Qué herramientas podemos usar? Siendo conscientes como de que la tecnología no es la utopía, la máxima utopía a la que podemos llegar, ¿no? También la tecnología nos trae las nuevas formas de explotación laboral, social, el del trabajo. Los que uno mira a los chicos de domicilios viven pegados a un celular esperando que les llegue un mensaje para poder llevar un domicilio y eso nos mantiene de comunicación y de suministración que se genera con esto. Y la censura que se ha en los últimos tiempos se ha agudizado. Digamos que todo lo que bajaba Facebook y todo lo que bajaba Twitter y toda la que censura que se hizo alrededor, por ejemplo, del coronavirus, pues fue brutal, o sea, ellos se tomaron como la atribución de definir qué es la verdad y qué no es la verdad, y bajaban las publicaciones que consideraban que estaban como que no estaban acorde con lo que se supone que es la verdad oficial. Entonces hay una censura muy fuerte y hay un poder de censura muy fuerte ahí con eso, ¿no? Eso es cierto, pero digamos que uno, si se dedica a la comunicación y al periodismo, tiene que asumirlo y entrar en ese campo de combate y mirar qué hace. O sea, aquí yo planteo una de cómo dar ese campo de combate.
digamos, qué estrategias usar para, desde el periodismo y desde el periodismo cultural, utilizar las redes sociales como manera de comunicación o entrar en ese campo. Entonces, lo primero, no abandonar las formas tradicionales de la comunicación popular, el panfleto, el periódico mural, el voz a voz, el perifoneo, la radio comunitaria. Digamos que uno eh, podría asumir que no, que ahora todo lo que sea masivo es por Facebook y Twitter, y no, finalmente estas formas de comunicación popular siguen siendo muy importantes, sobre todo en las comunidades de base, en los sectores sociales más desfavorecidos. Entonces, uno puede tener que sacar escrito que voy a repartir, también lo voy a publicar, ¿no? Tener ahí como esas dos opciones. La alfabetización digital. Yo digo, hay que actualizar a Paulo Freire. Paulo Freire hablaba de la alfabetización popular, ¿no? Pero la alfabetización popular ahora pasa fundamentalmente porque la gente aprende a utilizar las herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para organizarse, para comunicarse, para reivindicarse, para decir aquí estoy y lo que estoy exigiendo es eso. Y en eso el periodismo cultural puede ser muy importante, ¿sí? Entonces, como desde el periodismo hablamos, no sé si enseñarse a la palabra, pero sí como alfabetizar como aprender a utilizar como objetos de eso sin apropiarnos. Las herramientas del software libre. Y es que uno se pone a ver y hay programas para todo. Hay programas de edición, hay programas de podcast, hay plataformas, hay programas para procesar información de software libre. Entonces es algo que yo voy a hacer como una clase, una de estas sesiones alrededor de herramientas de software libre que podemos utilizar para editar, para hacer podcasts, para hacer cosas de incluso comunicación, como qué significa el Telegram, como esas nuevas redes que podemos usar, que puede que estén vigiladas, pero no tanto como Facebook y Twitter y las que tiene el señor Zuckerberg, ¿no? Esas otras herramientas, esto, no hay que tenerle miedo, hay que empezar a investigar como periodista y como activista y como persona también. Tener unos objetivos claros, lo nuestro es comunicar, no vender marcas, ¿no? Tener claro los públicos, una cosa es yo voy a la ruralidad, cómo me voy a comunicar con la ruralidad, quiero hacer un proyecto con la ruralidad, otra cosa es los jóvenes de décimo y once de la ciudad, ¿no? Y los contextos, siempre tener en cuenta como mis objetivos, los públicos a la que me dedico y los contextos, y a partir de ahí definir qué herramientas voy a utilizar para mi ejercicio periodístico. Y empezar a generar redes, ¿sí? Empezar a generar redes y a trabajar en colectivo.